Bienvenidos a un nuevo vídeo, mi nombre es Almu y esto es La Señorita Amapola. Bueno, la semana pasada no tuvisteis vídeo porque estuve en Madrid en la Feria del Libro, pero en realidad yo fui a Madrid a otra cosa, que fue al concierto de Taylor Swift, gracias a una amiga que le sobraba una entrada y hola, me hizo la persona más feliz del mundo. Así que después del concierto me he venido arriba con un book tag que hicieron Laura de Lau by the Sea e Irene. Os voy a dejar abajo tanto la cuenta del canal de Laura como las cuentas de Instagram de Laura e Irene, porque son divertidísimas y me lo pasé muy bien viendo no solo este book tag, sino todos los que hacen, que son una maravilla. Y yo os animo a que, aunque no os guste Taylor Swift, os quedéis a ver el book tag, porque voy a recomendar libros que no le pegan nada a Taylor Swift porque son libros de novela negra y misterio, pero he elegido libros que creo que no suelo nombrar o que no nombro mucho, así que nada, vamos a por el book tag de Taylor Swift y el Eras Tour. Vale, yo he quitado y modificado alguna premisa del book tag original, espero que a las chicas no les importe. Y voy a empezar con Fearless, un libro que recomiendas sin miedo porque te gusta mucho. Y aquí lo tengo claro, yo sé que este libro sí lo he recomendado en otros vídeos y por Instagram muchísimas veces, y es Cuando sepas la verdad de Marcos Paricio. Y no me voy a cansar de recomendar este libro porque sé que es un libro que le puede gustar a muchísima gente. Ya os he hablado en múltiples ocasiones de Marcos Paricio, no me voy a enrollar mucho, pero sí os voy a recomendar, no sé si seguís a Esther de Esther is Reading y a Laia de Quién te lo ha dicho, pero tienen un podcast juntas que se llama ¿Quién is Reading? Y en uno de los episodios de esta temporada entrevistaban a Marcos Paricio después de haber compartido lectura de este mismo libro. Y os recomiendo encarecidamente que escuchéis ese podcast o veáis el vídeo de ese podcast aquí en YouTube. Os voy a dejar abajo también el enlace porque es muy interesante escucharlas a ellas hablando con Marcos, que por si no lo sabéis, Marcos es policía y eso le da un toque de realidad muy chulo a esta historia policíaca, porque vemos un poco los entresijos de lo que es el funcionamiento policial y está muy bien descrito. Así que no solo os recomiendo el libro, sino que si podéis ver, escuchar el podcast de las chicas, os dejo abajo el enlace. Siguiente premisa, Speak Now, libro que leíste hace mucho y del que no sueles hablar. Y en este caso sí os voy a hablar de un libro del que no he hablado nunca por aquí, creo todavía, y es Penitencia de Pablo Rivero. Este es el primer libro que leí en lectura conjunta cuando abrí la cuenta de Instagram, lo leí en el Club Black Abocado, que os dejaré abajo también el enlace, y me pareció una auténtica pasada de libro, no solo porque disfruté mucho la experiencia de la primera lectura conjunta, sino porque me pareció que con muy pocos elementos Pablo Rivero consigue crear una atmósfera y una historia súper asfixiante y me atrapó por completo. Nos cuenta la historia de un actor que está en el auge de su carrera, lleva muchos años interpretando a un asesino en una serie de televisión y decide retirarse a una casa en mitad de la sierra donde empieza a experimentar cosas extrañas. Y hasta ahí voy a leer porque creo que tiene tan pocos elementos, como os digo, que es mejor adentrarse en la historia sin saber mucho más y disfrutar de cómo va tejiendo la historia con una casa y un solo personaje principal. A mí me pareció muy creepy, ya sabéis que a mí el tema de casas, ruidos en las casas, cosas extrañas que pasan, a mí me fascina, así que tenéis que darle una oportunidad. También os digo que es el único libro que me he leído del autor y me gustaría leer alguno más. Sé que tiene Las niñas que soñaban con ser vistas, La cría, La matriarca, que es el que ha salido hace poco, y creo que tiene 2 o 3 más. Y yo no me los he leído, pero creo que voy a seguir con el de Las niñas que soñaban con ser vistas porque por lo visto los siguientes contienen algún spoiler. Ya os diré. Siguiente premisa, Red, libro que te rompió el corazón. Aquí tenía mis dudas, pero creo que voy a decidir uno de Stephen King, sorprendentemente, que para mí es una de las mejores historias de amor que me he leído en mi vida. Y se trata de 22 del 11 del 63. Yo entré en este libro con pies de plomo, yo lo reconozco. La premisa del libro era un tanto histórica, porque por la fecha sabéis que tiene que ver con la muerte de JFK, pero de verdad lo que me encontré fue otra cosa completamente diferente, una auténtica pasada de historia que no tenía ni pies ni cabeza. A mí me dejó flipando este libro. Yo no sabía por dónde me iba a salir el señor King, pero me salieron hasta las lágrimas. Me rompió el corazón de tantas maneras tan bonitas que yo es un libro que recomiendo mucho. Es verdad que es un libro muy largo, muy denso, pero es todo lo contrario a lo que yo pensaba que me iba a encontrar y yo creo que por eso me gustó el doble, porque yo ya iba pensando, aquí va a haber mucho tema histórico, van a meter muchos datos, no, o sea, de verdad,
Me parece una auténtica flipada de libro y lo que consigue King saliendo de todo a lo que nos tiene acostumbrados me parece una auténtica joya. Tampoco quiero contaros demasiado porque yo no sabía de qué iba y me gustó encontrarme todo el percal de repente. Nos cuenta la historia de un profesor de secundaria que por culpa de un amigo suyo se ve metido en un pequeño tremendo berenjenal en el que tiene que evitar la muerte del presidente de Estados Unidos. Y no os voy a decir nada más. No es exactamente así la sinopsis, pero hacerme caso, no leáis la sinopsis que pone el libro ni en internet, porque yo no quise saber de qué iba y cuando me encontré con semejante flipada de lo que había inventado King, me pareció una auténtica maravilla. Así que mi recomendación es que no leáis la sinopsis, quedaos con eso, pero lo que os he dicho no tiene nada que ver con lo que vais a encontrar en el libro. Siguiente premisa, 1989, libro que te recuerda a tu infancia. Así como dato random, os diré que yo soy de 1988, casi 1989, porque nací el 31 de diciembre del 88. Así que casi soy de esta premisa. Y os voy a hablar de un libro de Carlos Ruiz Zafón que yo leí cuando tenía, no me acuerdo, estaba en la adolescencia y me flipó. Lo leí un verano y tiene esas vibes de leer en la playa o esas tardes, noches de verano que me encantó. Me encantó la historia y me encantó leerla en ese momento en concreto. Y en este caso sí que os voy a leer la sinopsis porque me parece súper atractiva la forma en que está contada porque te da pinceladas, pero no te llega a decir del todo de qué va la historia, pero fue lo que me convenció a mí para leerla. Un misterioso fabricante de juguetes vive recluido en una gigantesca mansión poblada de seres mecánicos y sombras del pasado. Un enigma en torno a extrañas luces que brillan entre la niebla que rodea el islote del faro. Una criatura de pesadilla que se oculta en lo más profundo del bosque. Estos y otros elementos tejen la trama del misterio que unirá a Irene e Ismael para siempre durante un mágico verano en Bahía Azul. Este libro pertenece a la que se conoce como la trilogía de la niebla de Carlos Ruiz Zafón. Tiene un tono un pelín adolescente porque esta trilogía la escribió enfocada a un público mucho más adolescente que la del Cementerio de los Libros Olvidados, pero a mí me flipa. O sea, yo tengo intención este año, si puede ser en verano, de releerlos porque quiero revivir un poco esa experiencia de mi adolescencia y no sé cuál va a ser mi percepción de adulta, pero ya os digo, yo lo leí con 16 o 17 y me pareció una auténtica flipada de historia. Así que, recomendadísimo. Siguiente premisa, Reputation, libro con buena reputación que no te gusta nada. Y aquí voy con una unpopular opinion y os voy a hablar de La paciente silenciosa de Alex Michaelides. Vamos a ver, a mí la premisa de este libro y la forma de narrar del autor me encantaron. A mí me gustó mucho la historia hasta que llegué al final. ¿Por qué? Porque me parece un libro que es muy tramposo. La resolución no encaja con la forma en la que me ha narrado el resto de la historia. Me pasó también con un libro de Agatha Christie muy famoso, muy famoso, no voy a decir cuál porque voy a hacer un spoiler, pero me parece que la resolución está sacada de la manga si se presta atención a los detalles que nos van contando a lo largo de la historia. Y en el caso de La paciente silenciosa me pasó exactamente igual. El final que me vende el autor no tiene sentido con la forma en la que me ha narrado el resto de la historia. Y a mí eso es una cosa que me cabrea mucho. Entonces, por mucho que me guste el desarrollo de la historia, si al final no tiene sentido, me enfada. Y me pasó también hace poco con un libro de Santiago Vera, con el último, el de La última muerte en Woodrow Hill, que me parece un libro brutal de desarrollo, es un libro que encaja perfectamente con todos mis gustos, pueblo pequeño, misterio, en una historia contada a dos tiempos, pero llega al final y lo que me cuenta se contradice con todo lo que pasa durante la historia. Entonces, son libros que sí que me han gustado, porque no puedo decir que no me hayan gustado, yo he disfrutado de la lectura hasta el final. En el momento en que llega el final y el final no tiene sentido, me estropea el resto de la historia. Entonces, son libros que no he puntuado mal, les he puesto creo que 3 estrellas a todos, pero que hubiesen sido 5 estrellas si me hubiesen explicado bien o encajado mejor las piezas del puzzle. Y tengo que decir que esto no evita que yo quiera seguir leyendo a Alex Michaelides. Tengo de hecho ahí otro libro suyo, Las doncellas, y me quiero leer el nuevo que sale este año, que de hecho creo que sale en junio y se llama La furia. Siguiente premisa, Lover, libro al que quieres mucho. Y aquí os voy a hablar de otro libro del que nunca os he hablado en vídeos, creo,
pero que sí he recomendado mucho por Instagram este año porque de momento es mi mejor lectura del año y es El asesino de los caramelos de Violeta. Yo me lancé a leer este libro por sus autores, que son Javier Holgado, creador de Los misterios de Laura, que es la mejor serie del universo, y Susana López Rubio, que es la autora de un libro que a mí me gustó muchísimo, que me regaló Merflug hace un par de años, que se llama El encanto. Para mí la diferencia entre que me guste un libro o adorar un libro es lo que me hace sentir. Y a mí este libro me hizo sentir feliz mientras lo leía. No es solo que me lo pasara bien leyendo la historia y que disfrutase con los personajes, que son una auténtica pasada, sino que la historia, lo que me contaban, la forma de narrar de Javier y Susana es felicidad. Os cuento un poco de qué va. Nos cuenta la historia de Lucio Garza, un forense que empieza a investigar una muerte que aparentemente tiene un par de cosillas así extrañas, pero que a priori no reviste demasiado misterio. Sin embargo, Lucio va a ver determinadas pautas entre esa muerte y otras que se van a ir sucediendo y empieza a investigar junto con otros personajes si pueden encontrarse con un posible asesino en serie. Sé que es una sinopsis muy simple, pero realmente lo importante de este libro son sus personajes y su ambientación. El libro está ambientado en el Madrid de los años 50, 60, Madrid de los años 60, y lo mejor de esta historia es la familia Garza al completo. No voy a deciros quiénes son, no voy a contaros sus peculiaridades, que son muchas, pero de verdad son los típicos personajes de los que te enamoras profundamente. Yo necesito leer más de ellos. Espero que no sea el único libro que tengamos con estos personajes. Yo diría que la historia es más bien un cozy mystery o un misterio. No esperéis que sea nada muy macabro, ni enrevesado, ni demasiado policíaco. Es más, ya os digo, más cozy. Y como no podía ser de otra manera, me recuerda muchísimo a Los misterios de Laura. Y repito, de momento es mi mejor lectura del año y creo que va a ser muy difícil desbancarlo. No voy a decir nada porque todavía estamos en junio y queda mucho año por delante. Pero si no es el mejor libro del año, va a estar en el podio segurísimo. Folklore, libro que te hizo ver las cosas de forma diferente. Aquí voy a decir uno que no es novela negra, sí que tiene un puntito de misterio, pero que no tiene que ver con nada oscuro, por decirlo de alguna manera, sino más bien con un enigma. Y el tema es que yo no creo que El regalo sea un libro que te vuele la cabeza, ni mucho menos, pero creo que es un libro que yo personalmente leí en el momento en que necesitaba leerlo y que me hizo cambiar de idea y de perspectiva respecto a muchas cosas que pasaban en mi vida en ese momento y era exactamente lo que necesitaba. Yo es un libro que le recomiendo a gente que sé que se encuentra en un momento en el que le va a venir bien leer ese libro, en el que le va a aportar algo, porque si no estás en un momento concreto de tu experiencia vital, creo que es un libro que va a pasar sin pena ni gloria por tu estantería. Sin embargo, ya os digo, a mí fue un libro que supuso un antes y un después en muchos aspectos de mi vida y tengo que agradecer a Eloy Moreno que escribiese este tipo de historias porque de una forma narrada y ficcionada te abre los ojos y te da un bofetón de realidad bastante importante. Evermore, libro del que nunca te cansas y has leído más de 2 veces. Ya lo he dicho muchas veces por aquí. Yo el libro que más me he releído en mi vida es La sombra del viento porque me encanta, me flipa, es mi libro favorito y está ahí con El Principito en número de relecturas, pero tengo que decir que de momento sigue ganando La sombra del viento y sé que es un libro del que no me voy a cansar nunca porque tiene tantos datos, tanta información y tantos giros que siempre se me olvida alguno y cuando lo vuelvo a leer digo no me acordaba de esto en concreto y vuelvo a flipar otra vez. Así que sí, La sombra del viento forever. Midnights, libro que te mantuvo despierta toda la noche. El que más me ha mantenido en vela en plena noche de Miquel Santiago. Sin duda. Creo que me lo leí en 2 días y porque una tiene que trabajar para ganarse el jornal, porque si no, no hubiese parado de leer. Pero sí, creo que en plena noche es de esos pocos libros por los que yo me he quitado horas de sueño, porque a mí si hay algo que me gusta más que leer y comer es dormir. Como con Marcos, con Miquel soy muy pesada y os he hablado 1000 veces de sus libros, pero en resumen os diré que esta es la segunda entrega de la trilogía de Yumbe, va El mentiroso, En plena noche y Entre los muertos. Son historias independientes pero que comparten personajes y el lugar donde se desarrolla la historia, así que yo recomiendo encarecidamente leerlos por orden. En esta segunda entrega nos va a contar la historia del cantante muy famoso
que vuelve a su pueblo natal, Iyumbe, por la muerte de un amigo de su juventud, un sitio que él no había vuelto a pisar desde la desaparición de su novia hacía no sé si 20 años, una cosa así, y entonces empieza a investigar determinadas cosas de la muerte de su amigo que le empiezan a parecer sospechosas. Ahí arranca la trama y para mí personalmente es el mejor libro que tiene Miquel Santiago hasta la fecha, ahí con El hijo olvidado, que es su última publicación, pero para mí En plena noche fue una explotada de cabeza tremenda. La forma en que hila cada pista, en cómo juega contigo, es una pasada. O sea, si queréis entretenimiento asegurado, En plena noche os lo va a dar. The Tortured Poets Department, perdón por mi inglés, del Chichinabo, libro que te dejó un vacío existencial. A ver, voy a decir Asesinato en Fleet House de Lucinda Riley. Y voy a explicar por qué. No es que a mí este libro me pareciese la bomba, ni mucho menos la mayor maravilla policíaca o de misterio que he leído. De hecho, yo he leído muy poca obra de Lucinda Riley. He leído La luz tras la ventana o algo así, que es un rollo medio histórico, y Asesinato en Fleet House, que es su única novela policíaca y se publicó de forma póstuma por la familia de la autora. ¿Por qué digo que me dejó un vacío existencial? Porque habiendo leído a Lucinda en sus dos facetas, la que es más drama histórico y la que es policíaca, tengo que reconocer que me hubiese gustado leer muchísimo más de la Lucinda Riley de misterio. Sobre todo porque creo que el personaje principal de Asesinato en Fleet House, que es una inspectora de policía, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, Jazz creo que era el nombre o algo así, me parece que hubiese dado muchísimo juego para una serie o una saga. Y me da muchísima pena pensar que no vamos a tener más libros con este personaje o con esta temática de Lucinda, porque es verdad que de la saga de las 7 hermanas dejó algunos libros casi terminados o acabados pero sin pulir y que han ido saliendo después de su fallecimiento, pero de esta temática en concreto solo está este, o que se sepa solo está este, y ya os digo, me dejó un vacío porque creo que hubiese sido una serie o una saga de libros que hubiese triunfado y que yo me hubiese merendado sin pensar. Así que me da muchísima pena no poder leer más libros en los que Lucinda se luzca en esta faceta nueva en la que creo que tenía muchísimo que ofrecer. Y para acabar, última premisa, Friendship Bracelets, que es esta pulserita de aquí, que nos regaló una, a ver si puedo enfocar, ahí, que nos regaló una chica. Bueno, la historia de las pulseritas de la amistad es que tú vas al concierto y te las intercambias con otras fans de Taylor Swift y la premisa es libro que te unió a alguien. Y yo voy a decir, en honor a la persona que me dio la oportunidad de ir al concierto, a mi amiga Bélgica. Yo conocí a mi amiga Bélgica, que os voy a dejar abajo su cuenta porque tiene una cuenta también dedicada a la lectura, cuando ella no tenía todavía esta cuenta y me recomendó por Instagram la que se ha convertido en una de mis trilogías de misterio favoritas, que es la trilogía Dreaming Spies de Victoria Álvarez. Yo no tenía ni idea de que esto existía hasta que Bélgica me dijo, creo que esto es de tu rollo, léetelas porque vas a flipar. Y efectivamente llevo 2 libros de esta trilogía, voy a leer este mes, si no me equivoco, el tercero, y me parece una auténtica pasada. Ya os digo que se ha convertido en una de mis sagas favoritas, bueno, saga es una trilogía, y encima me ha permitido conocer a una persona que no solo es maravillosa, es divertidísima, es todo corazón, de verdad que es de esas personas que estás con ella y te recarga energías, y en una de estas alineaciones de planetas además es de Canarias y nació el mismo día que mi hermana y mis ahijados, que son de las personas que más quiero en el mundo. O sea que, no sé, es como un cúmulo de casualidades súper bonitas que me han unido a una persona a través de los libros y que no tengo palabras para agradecer suficiente al universo para que la pusiera en mi camino, porque de verdad que es una persona que adoro y como acierte recomendándoos libros de la forma en que acertó conmigo, vais a flipar. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Sé que hay mucha gente que no le gusta Taylor Swift o que no conoce a Taylor Swift, pero creo que a pesar de eso merecen muchísimo la pena las recomendaciones. Decidme si habéis leído alguno. Estáis más que invitados a hacer el book tag si os apetece. Y antes de terminar el vídeo, como no hubo vídeo la semana pasada, voy a hacer ahora el sorteo del pendiente de junio. Si encuentro aquí.
tengo que confesar, como siempre, que no he terminado el pendiente de mayo, pero quiero acabarlo en estos días, que era Los crímenes en la carretera de J.D. Barker. Y ahora voy a sacar las dos opciones que vais a votar en historias en Instagram. Y una de ellas va a ser La camarera, de Nita Prose, que además creo que este mes ha salido la segunda parte que se llama El huésped o algo así. Así que es un buen momento para leerlo. Y el siguiente es Five Survive, que me ha salido ya como 4 veces en las votaciones y el pobre nunca sale vencedor. Pero bueno, estas son las opciones, La camarera y Five Survive de Holly Jackson. Voy a poner la encuesta ahora en historias. Y nada, dura 24 horas, así que ir a votar. Y ahora sí, aquí acaba el vídeo de esta semana. Espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!